Alejandro Monteverde era un hombre que lo tenía todo. Dinero, poder, respeto. Desde muy joven había aprendido que la vida no era para los débiles, que el éxito era para aquellos dispuestos a luchar y sacrificarlo todo. Y él lo había hecho. Había construido un imperio hotelero desde cero, convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes del país. Pero con cada logro, con cada millón que acumulaba en su cuenta bancaria, había algo que se volvía más evidente: su soledad. Desde hacía más de 2 décadas, vivía con el fantasma de un amor perdido. Un amor que nunca pudo superar. Un amor que, aunque el tiempo pasara, seguía latiendo en algún rincón de su corazón. Natalia, su esposa, la única mujer a la que realmente amó. La mujer que murió en un accidente automovilístico. O al menos, eso era lo que siempre creyó. Aquella mañana, Alejandro se dirigió a El Rincón Colonial, su cafetería favorita. Era un día más en su rutina monótona. Café cargado, sin azúcar. Una revisión rápida de correos, llamadas importantes, decisiones de millones de dólares. Pero todo cambió en el momento en que una joven camarera colocó la taza de café frente a él y pronunció una frase que lo hizo temblar hasta lo más profundo de su ser. «Tenga cuidado, está caliente». Mi madre siempre decía que el café puede quemarte 2 veces, en la lengua y en el corazón. El aire pareció desaparecer de la habitación. Alejandro levantó la vista lentamente. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en la joven. Era imposible. Esa frase era exactamente la misma que solía decir Natalia. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Durante años, había aprendido a controlar cada emoción, cada reacción. Pero en ese instante, el pasado lo golpeó con la fuerza de un huracán. Observó a la joven con más atención. Tenía algo familiar. No solo su voz, sino su mirada, su sonrisa, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente al hablar. «Disculpa, ¿cómo te llamas?», preguntó con la voz tensa. «Lorena», respondió ella con una sonrisa amable. «¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba?». La joven pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió sin dudar. «Natalia». El mundo de Alejandro se tambaleó. No podía ser. Era imposible. Pero si la edad de la joven coincidía con el tiempo en que Natalia murió, ¿era posible que hubiera tenido una hija sin que él lo supiera? Su mente comenzó a hacer cálculos frenéticos. «¿Cuántos años tienes, Lorena?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. 24. Exactamente el tiempo que había pasado desde la supuesta muerte de Natalia. El café quedó olvidado. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Necesitaba respuestas. «¿Dónde está tu madre ahora?». Lorena bajó la mirada, como si la pregunta le causara dolor. «No lo sé. Desapareció hace muchos años». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Durante días enteros, su mente se consumió en un torbellino de pensamientos, dudas y preguntas sin respuesta. La idea de que Natalia pudiera estar viva lo atormentaba hasta lo más profundo de su ser. Era un hombre que se enorgullecía de tener el control absoluto sobre cada aspecto de su vida, de tomar decisiones basadas en hechos y lógica, no en suposiciones ni emociones. Pero ahora, por primera vez en décadas, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía permitir que esa incertidumbre lo consumiera. Tenía que saber la verdad, sin importar lo que costara. Con una determinación férrea, comenzó a indagar en todo lo que pudiera darle una pista. Se sumergió en archivos oficiales, revisó registros hospitalarios, consultó viejos contactos en la policía y contrató a los mejores investigadores privados que el dinero podía pagar. Pasó noches enteras revisando documentos, buscando pistas, tratando de encontrar un hilo del que tirar. Lo que descubrió lo dejó helado. No había un acta de defunción oficial para Natalia. A pesar de que durante todos esos años creyó que había muerto en aquel accidente automovilístico, los registros decían otra cosa. Según los documentos, su vehículo había quedado completamente destrozado tras impactar contra una barrera de seguridad, pero nunca se encontró un cuerpo. El informe policial simplemente mencionaba una desaparición incierta, y con el tiempo, todos asumieron que Natalia había fallecido. Pero si nunca encontraron su cadáver, ¿dónde estaba?
¿Qué había pasado realmente aquella noche? Cada nuevo descubrimiento lo llenaba de más preguntas que respuestas. ¿Era posible que alguien hubiera querido hacerla desaparecer? ¿Quién o qué la obligó a ocultarse? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué ella nunca intentó comunicarse con él en todos esos años? Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en la posibilidad de que Natalia estuviera viva y que, por alguna razón, nunca hubiera vuelto a buscarlo. Pasaron semanas de intensa búsqueda, noches sin dormir, llamadas misteriosas y conversaciones con personas que quizás sabían más de lo que estaban dispuestas a admitir. Y entonces, en medio de la desesperación y el agotamiento, su mundo cambió para siempre. Era pasada la medianoche cuando su teléfono sonó. Alejandro, quien se encontraba sentado en su estudio con la mirada perdida en la ventana, apenas reaccionó al sonido. Durante las últimas semanas había recibido tantas llamadas de investigadores, abogados y contactos en la policía, que una más no debía significar nada fuera de lo común. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que contestara. Tomó el teléfono con una extraña sensación en el pecho. Al ver el número desconocido en la pantalla, dudó por un momento. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla, como si su subconsciente supiera que, al responder, su vida cambiaría para siempre. Finalmente, deslizó el dedo y llevó el aparato a su oído. ¿Aló? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de algo extraño, algo denso, como si la persona al otro lado estuviera reuniendo el valor para hablar. Y entonces, una respiración entrecortada. Alejandro. Su corazón se detuvo. El teléfono casi se le cayó de las manos. Se quedó completamente inmóvil, sintiendo como la sangre abandonaba su rostro y un escalofrío le recorría la espalda. Esa voz. No podía ser. Natalia. Su voz tembló, apenas un susurro que apenas pudo pronunciar. Otro silencio. Luego, un sollozo ahogado. Lo siento tanto. Alejandro sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. No recordaba la última vez que había llorado. Aquel hombre que se había construido como un ser impenetrable, que se había endurecido con el paso de los años, ahora sentía que su alma se desgarraba. ¿Dónde estás? Logró preguntar con voz entrecortada, su respiración agitada, su pecho oprimido. No puedo decirte, no todavía. Su desesperación explotó en un grito. Por Dios, Natalia, te creí muerta. Durante más de 20 años. La mujer al otro lado de la línea guardó silencio. Solo se escuchaba su respiración temblorosa. Y entonces, la verdad emergió. Había estado huyendo. Había sido amenazada. El accidente nunca fue un accidente. Alguien intentó matarla. Y para proteger a su hija, Natalia tomó la decisión más difícil de su vida, desaparecer. Pero ahora, después de tantos años, ya no podía seguir ocultándose. Quería verlo. Lo necesitaba. Alejandro no podía pensar en nada más. Todo lo que había construido, todo lo que alguna vez creyó importante, ahora parecía insignificante comparado con la idea de que Natalia estaba viva. No importaba cuánto tiempo había pasado, ni qué explicación pudiera darle. Él solo quería verla, tocarla, confirmar con sus propios ojos que no era un sueño. El punto de encuentro fue un parque en las afueras de la ciudad. Alejandro llegó antes de la hora pactada. No podía estar quieto. Caminaba de un lado a otro, sintiendo que su corazón latía a un ritmo frenético. No sabía qué esperar. ¿Cómo se vería después de tantos años? ¿Lo reconocería? ¿Seguiría sintiendo algo por él? Y entonces, la vio. A lo lejos, una mujer de figura esbelta y andar pausado apareció entre los árboles. Su cabello castaño ondeaba con la brisa nocturna. Sus rasgos, aunque marcados por el tiempo, seguían siendo inconfundibles. Era ella, su Natalia. Por un instante, sintió que el tiempo se detenía. Sin pensarlo, Alejandro corrió hacia ella. No le importaba nada más. La abrazó con una fuerza desesperada, temiendo que fuera una ilusión, que en cualquier momento se desvaneciera entre sus brazos. «Eres real», susurró, con la voz quebrada. «¿Estás viva?» Ella rompió en llanto contra su pecho, aferrándose a él como si nunca más quisiera soltarlo. «Lo siento, nunca quise dejarte». Él la apartó suavemente, sosteniéndola por los hombros, mirándola con la intensidad de un hombre que había encontrado un tesoro perdido. «¿Por qué nunca me lo dijiste?»
Natalia bajó la mirada. Lágrimas caían por su rostro. Porque querían matarme, Alejandro. Y también a nuestra hija. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero nada más importaba ahora. Lo único que importaba era que la tenía de vuelta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, recuerdos y confesiones. Alejandro y Natalia pasaban horas interminables hablando, tratando de reconstruir los años que la vida les había arrebatado. Ella le contó todo, cómo había sobrevivido después del accidente, cómo había pasado de un refugio a otro, siempre con el miedo de ser descubierta. Le relató los sacrificios que hizo para mantener a Lorena a salvo, cómo tuvo que renunciar a su propia identidad, a su propia vida, para asegurarse de que su hija creciera sin peligro. Alejandro escuchaba cada palabra con el corazón encogido. Imaginaba todo lo que ella había sufrido en soledad, todo el dolor de haber estado lejos de él, de haber vivido con el peso de una amenaza invisible que la obligó a desaparecer. En cada relato de Natalia, él sentía una mezcla de rabia y tristeza, deseando haber podido estar allí para protegerla, para evitar que pasara por todo aquello sola. Pero el pasado ya no podía cambiarse, solo podían mirar hacia adelante. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza donde solían encontrarse cuando eran jóvenes, Alejandro se detuvo de repente y tomó las manos de Natalia con firmeza. La miró a los ojos con una intensidad que la hizo contener el aliento. Perdimos demasiados años, Natalia. Pero no quiero perder ni un solo día más, dijo con voz profunda y sincera. Ella sintió su corazón acelerarse. Sabía lo que él estaba diciendo, lo que él estaba sintiendo. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos y la verdad que los unía. Entonces, Alejandro se arrodilló frente a ella. Con movimientos pausados pero seguros, sacó un pequeño estuche de su bolsillo y lo abrió. Dentro, un anillo resplandecía bajo la luz del atardecer. «Cásate conmigo otra vez». Natalia llevó una mano a su boca, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Había imaginado este momento tantas veces en sus sueños, pero jamás creyó que se haría realidad. Después de todo lo que habían pasado, después de tanto sufrimiento, ahí estaba él, dispuesto a empezar de nuevo, a elegirla una vez más. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza, sino de felicidad. Con una risa entrecortada, llena de emoción y alivio, susurró: «Sí, sí, 1000 veces sí». La boda fue íntima, sin lujos ostentosos ni grandes banquetes, solo rodeados por las personas que realmente importaban. Alejandro no quería nada extravagante. Después de todo, lo más valioso ya lo tenía frente a él. Entre los invitados, con una sonrisa llena de amor, estaba Lorena, la hija que nunca supieron que compartirían. Durante la ceremonia, mientras Alejandro y Natalia intercambiaban votos, ambos sintieron que el tiempo se detenía. No importaban las arrugas en sus rostros ni los años que pasaron separados. Lo único que importaba era que el destino les había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, Alejandro estaba decidido a no dejarla ir jamás. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.